Hola a todos, mis queridos amantes del romance, seguidores de las historias que nos tocan el corazón y curiosos del mundo del espectáculo. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las emociones, desvelamos los secretos mejor guardados y, sobre todo, celebramos esas conexiones que nos hacen creer en el amor. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes suspiren de emoción, porque vamos a hablar de un consejo amoroso, pero no uno cualquiera. Vamos a sumergirnos en lo que Kerem, ese actor que ha conquistado tantas pantallas y corazones, le dijo a Hande, su coprotagonista y según muchos, algo más que una compañera de escena. Sí, amigos, el título ya lo dice todo, consejo amoroso de Kerem a Hande, ¿qué le dijo? Seguro que ya están ansiosos por saber los detalles, ¿verdad? Pues prepárense, porque vamos a ir más allá de los titulares y los rumores. Queremos analizar el contexto, las posibles intenciones detrás de esas palabras y lo que este intercambio podría significar para su relación, tanto profesional como personal. Si este tipo de contenido te hace vibrar, si te encanta ser parte de esta comunidad que comparte pasiones y curiosidades, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo que ves por ahí y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometemos que cada semana traeremos algo que te encantará. Ahora adentrémonos en el corazón de nuestro tema. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué palabras exactas salieron de la boca de Kerem y se dirigieron a Hande en un momento tan cargado de posibles significados? Las especulaciones han sido muchas y a menudo, en el torbellino de la fama, los detalles se pierden o se magnifican. Sin embargo, a través de entrevistas, declaraciones y ese lenguaje corporal que a veces dice más que 1000 palabras, hemos intentado reconstruir este momento. Imaginemos la escena. Quizás fue un descanso entre tomas, un momento de intimidad detrás de cámaras, o incluso una conversación pública donde las palabras, al ser escuchadas por todos, adquirieron una resonancia especial. La verdad es que Kerem y Hande han tenido una química innegable en pantalla. Esa chispa, esa conexión que traspasa la televisión y llega a nuestros hogares, es algo que no se improvisa. Y cuando de esa química surge un consejo, un gesto o una palabra que parece trascender lo meramente profesional, es natural que el público se interese. Las fuentes más fiables, aquellas que buscan ir más allá del sensacionalismo, sugieren que el consejo de Kerem a Hande no fue sobre una escena específica, ni sobre un problema de actuación. Se dice, y esto es importante recalcarlo, que fue un consejo profundamente personal, un guiño a la vulnerabilidad que, a pesar de sus exitosas carreras, ambos podían sentir. Piensen en la presión de ser figuras públicas, en la constante exposición, en los desafíos de mantener una vida privada en medio de la vorágine mediática. En ese contexto, un consejo de alguien que entiende perfectamente esa realidad puede ser un bálsamo, un ancla. Se rumorea que Kerem, con esa serenidad que lo caracteriza, pudo haberle dicho algo a Hande sobre la importancia de mantener sus pies en la tierra, de no dejarse arrastrar por la fama, de valorar las pequeñas cosas y, sobre todo, de ser fiel a sí misma. Algo así como, Hande, recuerda siempre quién eres más allá de las cámaras, de los aplausos y de los titulares. La verdadera fuerza está en tu autenticidad, en la persona que eres cuando las luces se apagan. Podría haberle recordado la importancia de cuidar su espacio personal, de rodearse de gente que la quiere por quien es y no por lo que representa. Otra vertiente de esta historia apunta a un consejo sobre la perseverancia. Ambos han recorrido un largo camino en sus carreras, enfrentando obstáculos, aprendiendo de los errores y celebrando los éxitos. Es muy probable que Kerem, al ver quizás alguna preocupación en Hande, le haya dicho algo como, no te desanimes por los desafíos. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para seguir demostrando tu talento. Confía en ti misma, porque tienes todo para triunfar. Un mensaje de empoderamiento, de fe en sus propias capacidades. Y luego está la opción, la más esperada por muchos, la del consejo romántico. ¿Podría Kerem haberle dicho algo a Hande sobre el amor? Quizás en un tono más cómplice, algo como, si alguna vez encuentras a alguien que te haga sentir así de especial, valóralo. El amor verdadero es un tesoro, y no todos tienen la suerte de encontrarlo. O tal vez, en un contexto más general, un consejo sobre cómo navegar las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la línea entre lo real y lo ficticio a veces se difumina. Algo así como, en este mundo, es fácil confundir la admiración con el afecto, o la química en pantalla con algo más profundo. Lo importante es saber diferenciar y ser honestos con nuestros sentimientos.
Es crucial recordar que aunque Kerem y Ande comparten una conexión innegable, y aunque han sido pareja en la ficción, no hay confirmación oficial de que su relación vaya más allá de una profunda amistad y admiración profesional. Sin embargo, el simple hecho de que se preocupen el uno por el otro, de que se brinden apoyo mutuo, ya es un testimonio de la calidad de su vínculo. Y ese tipo de apoyo, amigos, es oro puro. Pensemos en el impacto de estas palabras independientemente de su contenido exacto. Un consejo de un colega, de alguien que comparte tus experiencias, que entiende las presiones y las alegrías de la industria, puede ser increíblemente valioso. Kerem, con su trayectoria y su madurez, seguramente ha aprendido muchas lecciones a lo largo de los años. Compartir esas lecciones con alguien a quien respeta y admira, como es Ande, demuestra una generosidad y una caballerosidad que van más allá del guión. Además, la forma en que se difunden estas noticias, a menudo a través de redes sociales y fans que analizan cada gesto, cada palabra, crea una narrativa propia. Los fans proyectamos nuestros deseos, nuestras esperanzas y nuestras interpretaciones sobre las figuras públicas que admiramos. Y en el caso de Kerem y Ande, esa proyección es particularmente fuerte. Creemos en su química, esperamos que esa conexión trascienda la pantalla, y cuando escuchamos hablar de un consejo amoroso, nuestra imaginación vuela. Podríamos hipotetizar que Kerem, al ver a Ande quizás pasando por un momento de duda o estrés, decidió ofrecerle unas palabras de aliento. Tal vez él mismo ha pasado por situaciones similares y sabe lo importante que es tener a alguien que te recuerde tu valor. Ande, tú eres una artista increíble, una persona fuerte y resiliente. No dejes que nada te haga dudar de ti misma. Siéntete orgullosa de todo lo que has logrado y de todo lo que te queda por lograr. Otra posibilidad es que el consejo haya sido sobre cómo manejar la fama y la atención mediática. En un mundo donde cada paso es escrutado, es fundamental tener una armadura emocional. Kerem, al ser una figura pública experimentada, podría haberle transmitido a Ande la importancia de crear un santuario de paz en su vida, de saber desconectar y recargar energías, y de no permitir que las opiniones externas dicten su felicidad. Recuerda, Ande, que tu valía no depende de lo que digan los demás. Tú conoces tu verdad, y eso es lo único que importa. Incluso si el consejo fue puramente profesional, como una sugerencia sobre cómo abordar un nuevo proyecto o cómo lidiar con un aspecto específico de la actuación, el hecho de que haya sido un consejo amoroso implica una carga emocional, un matiz de cuidado y afecto. Quizás Kerem, al ver el potencial de Ande en un área particular, quiso animarla a explorarlo. Hay algo en ti, Ande, una luz que brilla en ciertos momentos. No tengas miedo de explorarla aún más, de dejar que se vea. El público te ama, y cuando te muestras vulnerable y auténtica, conectas aún más. La verdad es que sin tener las palabras exactas grabadas, solo podemos especular y basarnos en el contexto y en la personalidad de ambos. Pero lo que sí es seguro es que si Kerem le dio un consejo amoroso a Ande, esto habla de un nivel de confianza y aprecio mutuo que trasciende las relaciones profesionales convencionales. Es un gesto de cariño, de cuidado, de reconocimiento del otro como ser humano, con sus propias luchas y anhelos. Y aquí es donde entra la magia de estas historias, amigos. Nos permiten soñar, nos permiten creer en la posibilidad de conexiones genuinas en un mundo a menudo superficial. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia del apoyo, de la amistad y del amor en todas sus formas. Así que, para resumir, hemos explorado la intrigante pregunta de qué consejo amoroso le pudo haber dado Kerem a Ande. Hemos analizado diversas posibilidades, desde consejos sobre autenticidad y perseverancia hasta la idea de un consejo más romántico o sobre cómo navegar la fama. Si bien los detalles precisos siguen siendo un misterio, lo que queda claro es que cualquier consejo ofrecido en ese contexto, cargado de la química que comparten, habla de un vínculo especial, de aprecio y de un deseo genuino de bienestar mutuo. Ya sea un consejo sobre la vida, sobre el amor o sobre la carrera, el simple hecho de que este intercambio haya ocurrido y haya captado la atención del público es un reflejo de la profunda conexión que los espectadores perciben entre ellos. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les parece esta historia? ¿Qué creen ustedes que Kerem le pudo haber dicho a Ande? Me encantaría leer sus teorías, sus interpretaciones y sus propios consejos amorosos en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos porque esta comunidad es para ustedes y sus opiniones son muy valiosas. Ha sido un placer acompañarlos en esta especulación romántica. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden
Darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hacen suspirar y creer en el amor. Hasta la próxima.